Continuamos con la serie de mensajes que denominamos Cuestión de Fe. El título del mensaje de hoy es Sobre llovido mojado. La expresión sobre llovido mojado se la usa generalmente para hacer referencia a que a una prueba inmediatamente le sucede otra. Job sufrió una pérdida detrás de la otra. Él había perdido sus bienes materiales y a sus hijos. Las pérdidas fueron irremediables y desgarradoras, pero al menos Job podía decir: tengo salud y fortaleza para seguir adelante. El impacto producido por las pruebas fue soportado con entereza e integridad por parte de Job, pero el adversario deseaba despojarlo todavía más, deseaba llevarlo hasta el límite de su resistencia. Al afectar su salud, Job perdió sus fuerzas, su vigor, su autoestima y su capacidad productiva. La enfermedad produjo, en primer lugar, el deterioro físico. La enfermedad de Job aparentemente no tenía posibilidad de curación inmediata. Los síntomas eran, de acuerdo a Job 2, versículos 7 al 8, erupciones inflamadas, acompañadas de intensa picazón. Además, en Job 7:5 se mencionan gusanos en las úlceras de Job. Más adelante, en Job 30:17, dice que experimentó erosión en sus huesos. En Job 30:30 también se menciona ennegrecimiento y caída de la piel. Y un detalle mencionado en Job 7:14, Job tenía aterradoras pesadillas. El adversario se había ensañado de tal manera que destruyó algo tan preciado como la salud para el ser humano. Y esto es notorio en Job capítulo 2, versículo 4, donde expresó el adversario: piel por piel, un hombre da todo lo que tiene a cambio de su vida. Este era el prejuicio del adversario. Él pensaba que si Job perdía todo lo que había perdido, en algún momento iba a claudicar en su fe, en algún momento iba a renunciar a su relación con Dios. Supuso, como sucede con muchos seres humanos, que Job abandonaría sus convicciones con tal de recuperar la salud. El adversario buscaba que alguien íntegro, sabio y consagrado como Job blasfemara, maldijera a Dios. En términos del ser y tener, la tentación era dejar de ser un hijo de Dios para tener salud. Este es un pensamiento contrario a las enseñanzas bíblicas. Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 25 al 26, Mateo 16, 25 al 26, dijo: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y podrá el hombre, a cambio de su vida, hacer algo? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Nada era más valioso para Job que seguir siendo un adorador del Dios creador y todopoderoso, que conocía a pesar de las calamidades que azotaban a su vida. Quizá por eso resulte más conmovedor ver a Job afirmado aún en medio de las pérdidas. Job 1, 20 al 22, allí lo vemos a Job postrándose en actitud de adoración a Dios. Él bendijo a Dios y no pecó contra él. Había algo muy claro y radical en la conducta de Job. Sucediese lo que sucediese en su vida, jamás cambiaría su centro de adoración. Es posible ver en Job, a modo de ilustración, un paralelo con el pasaje de las tentaciones de Jesús. Allí la provocación a Jesús era poner en duda quién era Él. La tentación, en Lucas 4:3, la tentación que sufrió Jesús por parte
del adversario fue tratando de confundirlo a él. A Jesús, en su condición de hombre, tuvo la insolencia de tratar de confundirlo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, dándole a entender que no era lógico que atravesase las pruebas que estaba pasando. El adversario de Dios, en Lucas 4, versículo 3, versículo 6 y más adelante en los versículos 9 al 11, el adversario de Dios apeló a Jesús, remarcando sus necesidades, con el propósito de tentarlo. Y por supuesto, la insolencia de tratar de confundirlo en su situación de hombre, en su condición de hombre, porque Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre. La pretensión del demonio en Lucas 4:7 fue que Jesús dejase de ser quien era para que se postrase delante de él. Esta es una forma común de actuar del adversario en situaciones límites, cuando las necesidades abundan, confunde y distorsiona el mensaje de Dios. Él trata de confundir a los hijos de Dios, distorsionando el mensaje que recibimos de Dios a través de su palabra. El adversario busca que los hijos de Dios quieran claudicar y blasfemen contra él. Usa medias verdades, los tienta con posesiones materiales, poder y dominio sobre las cosas de este mundo. Job estaba en el punto justo. Su salud, su fortaleza se habían perdido en un instante. Y solamente la convicción de ser una persona íntegra y apartada de mal, por ser una persona íntegra y apartada del mal, había una diferencia en su vida. Él no renunció a quien era, se afirmó en su relación con Dios. Por otro lado, la enfermedad produjo, en segundo lugar, el deterioro emocional. Job logró controlar sus impulsos hasta un punto, y luego el desborde emocional fue cada vez mayor. El sufrimiento, el dolor, la angustia nublan la razón. El entendimiento se torna lento y la mente se satura de los mismos pensamientos que van y vienen. Da rienda suelta entonces las emociones. Las emociones comienzan a querer controlar nuestras vidas en medio de las pruebas. La tristeza invade, la decepción llega a aumentar, como si fuera un caballo desbocado. La persona que experimenta una serie de emociones detrás de las pérdidas se siente como un caballo que ha perdido el control. Job había recibido un golpe bajo, pérdida tras pérdida. Su situación era de enfermedad, soledad, tristeza y abandono. La profunda crisis desestabilizó a Job, lo sacó de su punto de equilibrio, lo sacó de quicio. Cuando el dolor no da tregua, cuando las situaciones críticas y los conflictos se suceden vertiginosamente, la angustia, los estados depresivos comienzan a conquistar espacios en la personalidad del que sufre. La primera reacción de Job se produjo luego de una pérdida muy significativa. En Job 1, versículos 14 al 19, Job 1, 14 al 19, la primera reacción fue frente a la pérdida de sus hijos y los bienes materiales. Frente a esto leemos en Job 1, 20 al 21, Job 1, 20 al 21, que Job reaccionó así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job evocó su nacimiento y lo contrastó con la ocasión de su muerte. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Por otro
otro lado, reconoció a Dios como soberano y el hecho de haber sido mayordomo y no dueño de todo lo que había perdido. ¿Cuánto cambia nuestra perspectiva cuando nos reconocemos como mayordomos de todo aquello que Dios nos da para administrar? A diferencia de sentirnos dueños, y entonces la angustia llega a ser mayor frente a las pérdidas. Nosotros somos mayordomos de todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para administrarlo con responsabilidad y rendir nuestras cuentas a Dios. Por otro lado, podemos ver una segunda reacción en Job 2:10. En Job 2:10, cuando Job respondió a la insensatez de su esposa, en Job 2:10 dijo: si aceptamos de Dios lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Evidentemente su relación con Dios era demasiado fuerte y estable como para que experiencias tan tremendas le hicieran perder la cordura. Job estaba en su eje. Él se mantenía cuerdo por su fidelidad a Dios. Hay una palabra clave que es aceptar en la segunda reacción de Job. La aceptación no indica conformidad con lo sucedido, sino una actitud realista. Job fue consciente del problema que debía afrontar. Fue consciente de que su ser interior se mantuvo intacto en cuanto a su santidad y temor de Dios. Esta actitud en el lenguaje cotidiano podría llamarse entereza. La entereza alude a la integridad, alude a la fortaleza y a la rectitud que experimenta una persona frente a las pruebas. Asimismo, el ser íntegro implica que no falta ninguna de sus partes. Sin embargo, las situaciones límites pueden provocar que una persona pierda el sentido de la realidad, pierda la cordura, su mente se divida y se enajene, refugiándose en una enfermedad mental. Job reaccionó apoyándose en sus convicciones, fue afectado por la realidad, pero la afrontó con integridad, con entereza, a pesar de la adversidad. La tercera reacción de Job la podemos observar en Job 2:13. Job 2:13 hasta el capítulo 3, versículo 1. Fue al cabo de los primeros 7 días de experimentadas las pruebas cuando él rompe el silencio y maldijo el día en que nació. Estalló en un clamor de dolor, de protesta por la situación que le tocaba vivir. Estuvo contenido por un tiempo y podría suponerse que fue un tiempo de reflexión. Todo un torbellino de pensamientos y emociones encontrados le invadieron por completo. Fue un tiempo en que posiblemente se descargó a través del llanto por tantas pérdidas. La cuarta reacción la podemos ver en Job 3. Job 3, 3 al 13. La podemos identificar en estas expresiones. En Job 3, 3 al 13 dice: desaparezca el día en que nací. Desde el dolor hablaba Job. ¿Por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre materno? ¿Por qué me recibieron 2 rodillas y 2 pechos me dieron de mamar? Ahora ya sería tranquilo, estaría tranquilo y descansaría. Lo grandioso de este discurso, tan teñido de muerte y decepción, es que Job pudo poner en palabras su dolor. Y qué bueno cuando podemos poner en palabras nuestro dolor. Cuando salimos del ensimismamiento que nos provocan ciertas pruebas y podemos expresar lo que nos pasa. Job pudo expresar a través de estas palabras su sentido de impotencia frente a la realidad. Dichas palabras no expresaban necesariamente el deseo de morir. Describió a través de estas expresiones el vacío interior que experimentó. Fueron un camino alternativo para dar libre curso a su angustia. En definitiva, si no hubiera nacido, hubiera muerto al nacer, nada de esto le estaría pasando. La angustia lo había superado.
Si él realmente hubiera pensado en suicidio, tuvo una oportunidad excelente cuando su esposa le hace pensar en la posibilidad de morir. Nuestro lenguaje aún hoy tiene una expresión similar a la usada por Job: me quiero morir. Es el dolor por la incoherencia de ciertas situaciones que hacen desear no haber vivido. Es desesperante perder aquello que con tanto empeño se edificó. Así como una tormenta es incontrolable y el ser humano es impotente para revertirla, así fueron los sentimientos encontrados de Job. Ante las situaciones incontrolables, irreversibles, como las pérdidas que había sufrido, él se vio invadido por emociones como estas: impotencia, violencia y desamparo. Job en Job 6:3 no pudo controlar sus palabras. Fue por eso que dijo: por eso digo tantos desatinos, por eso digo tantas cosas desacertadas. Él reconoció que muchas de sus palabras eran producto de su dolor. Las palabras de Job deben ser interpretadas en este contexto, el contexto del dolor. Son palabras dichas desde el sufrimiento. La angustia asimismo lo invadió por completo. Job se sentía debilitado en lo espiritual, emocional y físicamente. Se sentía desamparado. No encontraba fuerzas en sí mismo. Tampoco encontró el consuelo en sus amigos, quienes estaban allí supuestamente para ayudarle. Job mismo dijo que sus palabras eran el discurso de un hombre desesperado, que él necesitaba expresar libremente su amargura y plantear a sus amigos que estaban actuando con prejuicio, lo escuchaban con prejuicio. Suponían que él había hecho un mal que no había hecho. Específicamente en Job capítulo 6, versículo 26 les dijo: o pretenden arreglarlo todo con sus reproches, mientras echan al viento las palabras de un desesperado. Por eso no voy a refrenar mi lengua, hablaré con toda la angustia de mi espíritu, me quejaré con amargura en el alma. Mi alma está asqueada de la vida, quiero dar libre curso a mi queja, expresaré toda mi amargura. Job se sentía agobiado, saturado de tanto sufrimiento, cansado, sin esperanza de que se resolviese en forma favorable lo que le estaba sucediendo. Job cada vez más se encontraba atrapado en un círculo vicioso, donde la invasión de la angustia oscurecía sus pensamientos. La angustia nublaba su entendimiento y le ofrecía pocas alternativas de salida. Se sentía desfallecer por la tensión, por el llanto, por la falta de descanso, porque sus pensamientos se mezclaban. Esto era también efecto de la angustia, que producía confusión mental, emocional, desaliento, cansancio de luchar y no llegar a ninguna conclusión inmediata. Job en Job 7, entre los versículos 4 al 16, expresó su estado. Job 7, entre los versículos 4 al 16, dice: al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Pero más adelante dice: soy presa de la inquietud hasta la aurora. Y si seguimos leyendo más adelante: porque ahora él, refiriéndose a Dios, me ha extenuado y desolado, todos sus terrores me tienen acorralado, su ira me desgarra y me hostiga. Él no sabía que en realidad estaba siendo probado por el adversario. Era el adversario que lo estaba zarandeando, como en su momento zarandeó a Pedro. Mi rostro está enrojecido por el llanto, decía Job, y la oscuridad envuelve mis pupilas. La historia de Job continúa dejando enseñanzas respecto del sufrimiento, del dolor y la angustia, como inherentes a todo ser humano. Además, la experiencia de Job sitúa la adversidad en el contexto de la vida de una persona justa, consagrada a Dios, que amaba a Dios y le obedecía. Job fue un hombre justo que fue zarandeado por el adversario de Dios. También la enfermedad en Job produjo, en tercer lugar, el quiebre del proyecto de vida.
El proyecto de vida es consecuencia de hacer planes para el futuro. La mayoría de las personas tienen elaborada un proyecto de vida, configurado con sus expectativas, deseos y planes, que esperan se concreten en algún momento de su historia. Job tenía esperanzas, sueños y un proyecto construido sobre la base de su relación con Dios y que apuntaba a la armonía y la felicidad. Job había planeado un futuro sin tropiezos ni grandes contratiempos, un futuro lleno de esperanza y próspero. Sus expectativas futuras, antes de las pruebas que describe su libro, solo se vieron perturbadas aparentemente por algunos temores que él mismo reconoció. En Job 3:25, durante el tiempo de prueba dijo: porque me sucedió lo que más temía y me sobrevino algo terrible. Es evidente que Job siempre esperaba lo mejor, pero en algunos momentos debe haberle asaltado el temor de vivir sobresaltos por circunstancias difíciles. Es posible además que en algún momento pensara que el sufrimiento que él aplacaba en los demás podía sucederle a él. Job veía proyectada su vida antes de las pruebas. Aún a pesar de estos temores que en algún momento tuvo, él veía proyectada su vida en una forma sumamente alentadora. Mientras relataba su felicidad pasada en el capítulo 29, hacia el final, Job 29, 18 al 20, se refirió a cómo imaginaba su proyecto de vida. En Job 29, 18 al 20 dijo: entonces pensaba, moriré en mi nido, multiplicaré mis días como el ave fénix, mi raíz se extenderá hacia el agua y el rocío se posará en mi ramaje, mi gloria será siempre nueva en mí. Nótese que todas las expresiones son de prosperidad, seguridad, fuerzas que se renuevan, días que se multiplican. Pero él fue confundido por el quiebre de su proyecto de vida, porque sintió que de repente su expectativa de vida se había truncado. Se desvió por un rumbo inesperado y la luz se transformó en tinieblas y oscuridad. Las situaciones sorpresivas que desencadenaron la crisis en Job frenaron de golpe su proyecto de vida. Job fue quebrantado por la prueba que le tocó vivir. Este quiebre en su proyecto de vida generó un conflicto en su interior. Por un lado, en Job 13, versículos 21 al 25, Job 13, 21 al 25, habla de Dios como de alguien que se había empeñado en hacerlo sufrir injustamente. Él no tenía en claro, como dijimos hace unos momentos, que era el adversario el que lo estaba probando. Él estaba adjudicando a Dios algo que Dios no había producido. Por el contrario, Dios le estaba poniendo un límite al adversario para que no tomara su vida. Y por otro lado, en Job, capítulo 14, versículo 13, y entre los 15 al 17, podemos ver que si había alguna esperanza en Job, para su dolor, estaba puesta en Dios. Había un conflicto interior en él, y aún así seguía teniendo la expectativa en que la salida se la iba a dar Dios. Job percibe frente al desconcierto un Dios aparentemente lejano que lo estaba librando a su suerte. Sin embargo, reconoce que solamente en él podía depositar su confianza, su fe, su esperanza. De algún modo, como producto de su fidelidad, Dios confiaba en la justicia y la misericordia de Dios. Es probable que en los momentos que el dolor no era tan intenso, él se apoyase en la expectativa de que el tiempo de prueba tendría un límite impuesto por Dios. La prueba irrumpió violentamente en la vida de Job, provocando un corte abrupto en lo que él venía viviendo. Él se destrozó, se sintió como aniquilado por Dios. Llegó a experimentar un gran quebranto que lo invadía en todas las esferas de su vida, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual.
Es tan real y humana la experiencia de Job que pinta la crudeza con que las pruebas pueden azotar la vida de una persona, y en particular cómo las pruebas pueden azotar la vida de una persona justa que honra a Dios. Expresiones similares para describir el dolor se encuentran en el lenguaje popular. En este sentido se dice que una persona está hecha pedazos, está destruida, deshecha, destrozada, sacudida por las circunstancias. El sufrimiento provocado por las pérdidas trajo desorientación en la vida de Job. Solo Dios podía darle un nuevo sentido, brindándole un proyecto diferente. Hay una realidad en nuestros días que se impone por sí mismas. Hay hombres y mujeres consagrados a Dios, fieles a Dios, que están pasando por profundas crisis, que están sufriendo y están angustiados. Esta realidad debe ser atendida en el ámbito de la consejería pastoral. Estos hombres y mujeres pueden pasar por episodios de angustia muy profundos, que los desestructura, los desarma, los quebranta, les bloquea, les confunde y les atormenta. Dios demanda cada día estar preparados para ministrar en forma idónea a estos hijos e hijas de Dios que pasan por situaciones límites. En oportunidades los sucesos dolorosos van más allá de lo que las personas pueden comprender en lo inmediato y necesitan ser ministradas, atendidas en forma responsable y compasiva, sin prejuicios, sin juzgarlas. Como iglesia, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de escuchar sin prejuicios al que sufre una enfermedad. Dios espera que seamos misericordiosos. Los amigos de Job no supieron contenerle, fueron juzgadores. No comprendieron su sufrimiento. Tenemos el desafío de ser un instrumento útil, apto en las manos de Dios. Instrumentos útiles, aptos y disponibles en las manos de Dios. Para ello es necesario aprovechar toda ocasión para prepararse, para ser oportunos en la atención de aquellos que lo necesiten. Amén. Oramos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Job, donde vemos un hombre justo, íntegro, siendo probado, siendo zarandeado por tu adversario. Gracias, Padre, porque sabemos que tú le pones un límite al mal. Ayúdanos a ser oportunos en la ayuda de aquellos que se prestan a recibir ayuda. Ayúdanos, Padre, a no ser juzgadores. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud bien dispuesta frente a aquellos que pasan por diversas pruebas y han sufrido distintas pérdidas, como la salud. Gracias porque sabemos que de ti procede el poder y en ti se renuevan nuestras fuerzas. Alabado seas tú, en Cristo Jesús, Señor nuestro.